Tercera carta del apóstol Juan. Súper cortita esta carta, lo denominé la carta misionera. Y ahí nosotros vamos a ver por qué. Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Esta carta está dentro del contexto de las 3 cartas de Juan, conocido como cartas juaninas. Ustedes ya conocen eso, ya estamos estudiando, el pastor ya estudió la primera carta de Juan completa, la segunda carta de Juan completa, y ahora nos toca la tercera carta como nosotros leímos, pero vamos a hacer una división, incluso por causa del tiempo, en 2 viernes. Entonces, este viernes, el próximo, vamos a estudiar la carta completa. Entonces, hoy estudiaremos del versículo 1 al versículo 8 de la carta. Y ahí, después, la próxima semana, vamos a leer del 9 al 15. ¿Y por qué yo quiero hacer esta división? Porque esta carta es dividida en 3 personajes. Nosotros podemos dividir la carta en 3 personajes. El primer personaje, Gallo, que encontramos en el versículo 1, en el primer versículo. Después encontramos Diótrefes, que presupuesto en portugués es otro nombre, pero ya. Y después nosotros conocemos a Demetrio en el versículo 12. Entonces son 3 personajes y que nosotros vamos a aprender con la vida de estos 3 personajes en esta carta. Entonces hoy vamos a nos quedar con Gallo. Y es muy interesante esta palabra, ¿no es cierto? Gallo, porque en portugués, en español, en portugués es gallo. Y en español parece que cuando uno quiere hablar mal de una persona, habla así, este gallo, ¿no es cierto? Cuando quiere hablar más o menos mal de una persona, este gallo. Y cuando leí la carta, parece que es el mismo sonido, ¿no es cierto? Pero ya, gallo. Es un nombre no muy común en el Antiguo Testamento, pero en la región, pero hay 3 gallos en la Biblia. Nosotros encontramos otros 3 gallos que nada que ver con este gallo de aquí. Muchas veces confunde el gallo de Hechos con este, pero son distintos. Aquí estamos hablando de un cooperador del apóstol Juan y nosotros vamos a ver específicamente cuál que era su rol dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Eso es interesante, porque yo denominé la carta misionera. Creo que es una de las cartas más bonitas que nosotros podemos tener en el aspecto de misiones, cuando nosotros queremos conocer misiones, porque habla mucho de eso, habla del recibir el hermano en amor, recibir a aquellos que están imbuidos de este cargo, de esta misión que es llevar la salvación a otros pueblos. Gallo era una de estas personas. No sé si ustedes han visto un libro que se llama El Peregrino, de Jan Banha. Este libro y también película, también hay películas, entonces películas muy antiguas, donde puede buscar en YouTube y le recomiendo que haga, son películas hermosas, que es El Peregrino o Peregrino, El Peregrino. Y la historia del peregrino es muy interesante porque es un cristiano, pecador, que lleva una carga muy grande y que está rumbo a la ciudad celestial. Y él está caminando para la ciudad celestial. Pero él pasa por varias pruebas,
en el medio del camino. Entonces tiene un valle de la desesperación porque está caminando hacia la ciudad celestial. Tiene un lugar que se llama lugar de la vanidad. Y los personajes tienen estas palabras. Tiene palabras que dice, por ejemplo, hay aquel que tiene duda, entonces é o dudoso. Tiene un personaje mentiroso. Y él va encontrando estos personajes que no tienen sus nombres como María, Juan, no. Nombre del personaje mentiroso. Tiene el valiente, tiene el fiel, él encuentra el fiel. Y de repente en el libro hay momentos también de refrigerio para este cristiano que está caminando hacia la ciudad celestial. Y es muy interesante porque él lleva una carga muy grande, pesada, y son los pesos de sus pecados. Y en un determinado momento, él llega a una casa y es muy bien recibido por 3 hermanas, por 3 mujeres que sirven a este cristiano que está en su caminada. Ellas abren su casa, le sirven una buena comida y ellos tienen este momento de refrigerio, este momento de consuelo en el amor. Y después de pasar por la casa de esas hermanas, él sale rumbo a su caminada, que es llegando a la ciudad celestial. Y esta carta habla de eso, habla de un hombre que abría su casa para la obra misionaria. Gallo era aquel que estaba responsable por recibir personas que servían como misioneros en este primer momento de la iglesia cristiana. Entonces, si nosotros vamos a preguntar cómo que la iglesia cristiana creció en el primer século, fue a partir de personas individuales que tenían una especie de enseñanza venida de los propios apóstolos y salían a predicar a los gentiles. Sin estos misioneros, nosotros no teríamos hoy en día el evangelio y la popularización del evangelio como tenemos en varios países y principalmente en el occidente. Pero porque hubo personas dispuestas a caminar y a predicar y a dejar muchas veces sus vidas sin recibir nada a cambio. Y Gallo, él hacía parte de las misiones, no como misionero en sí, pero como aquel que mantenía, aquel que abría la puerta de su casa para mantener misioneros, para mantener obreros. Sin Gallo, sin personas como Gallo, era imposible que estos misioneros hicieran sus trabajos como correspondía, porque nosotros estamos hablando de caminatas de muchas distancias, de largas distancias, para llegar a un punto de predicación, a una casa que servía como iglesia, predicar allí y para otra y otra y otra y otra. Entonces estas casas eran como punto de abastecimiento de estos misioneros. Y lo más interesante es que cuando más adelante hubo la producción de un libro que creo que los hermanos ya conocen, que es Didaqué, un compendio de, si no me acuerdo, 16 o 19 capítulos, pero eran pocos capítulos con las enseñanzas de los apóstolos. Entonces los profetas andaban con un librito del Didaqué,
llegaba en una casa que servía como iglesia, predicaba, se alimentaba, pasaba 2 días, 3 días y ia para outra casa. E é interessante que esta idea que depois de um tempo, houve muitos missionários que passavam um pouquinho de la raya en la cantidad de días en la casa de los hermanos. Então, aquele que seria solo para um pasaje, solo para 2, 3 dias, uma semana no máximo, se quedava uma hospedagem muito larga e assim ia para outro e a predicação nada. E este livro de Didaqué diz que um missionário tinha que quedar 3 dias na casa de um hermano cristiano e se não, ir para outro lugar, para que não hubiera aproveitamento da boa vontade de los hermanos que estavam recebendo os missionários. Pero, aunque exista estas distorsiones em relação a este recebimento de misioneros, el hecho concreto es que si no hubiera estos 2 tipos de personajes, aquellos que están dispuestos a ir por el mundo predicar y aquellos que están dispuestos a recibir, incluso poner de sus condiciones, poner de su bolsillo la hospedaje, la comida, el agua calentita, el mantenimiento, la obra misionera seria impossível. E aí é muito interessante que o apóstolo Juan, no primeiro versículo, habla el anciano a Gaio, porque está escrevendo a ele, el amado a quien amo en la verdad. Então, Gaio provavelmente era uma pessoa que oyó el evangelio del apóstolo Juan, se convirtió y empezó a ayudar. Entonces era un conocido de Juan, era un amado de él. Y obviamente que el anciano, nosotros sabemos que es Juan, porque él, y sabemos que lo mismo que anciano es presbítero, tanto a palavra anciano quanto a palavra presbítero no grego é o mesmo. Então, pode ser traduzido por anciano, pode ser traduzido por presbítero. Então, alguma Bíblia pode encontrar presbítero. Em português está presbítero. Então, Juan está dizendo, el anciano, ou seja, eu a ti, Gaio, tu eres mi amado. E ele empieza a ser uma oração dentro da carta, uma oração escrita a este Gaio. E é muito interessante que ele fala assim, amado, coma, certo? Amado, llama-se, amado. Eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas saúde, assim como prospera tu alma. Pois muito me regocijé quando vinieron os hermanos e dieron testemunho de tu verdade, de como andas em la verdade. Não tenho mejor gozo que esto, el oír que mis hijos andam em la verdade. E é muito interessante que o apóstolo, no versículo 2, haz uma oração. ¿Cuál que é a oração? De prosperidade. Estou orando para que tu seas próspero. E provavelmente este homem era muito próspero, porque para ter, já he dicho aqui muitas vezes, para ter uma igreja em sua casa, não é igual que hoje em dia que qualquer um pode abrir a porta da casa e servir té caliente e uma galleta no mapo. Não, antes era um pouco mais complexo, incluso porque estes mantenimentos que hoje em dia um tecito, uma agüita, era tudo muito mais custoso. Não tinha esta tecnologia, que este acesso de alimentos é muito próprio da modernidade,
No era así en la época de Jesús. Entonces, realmente era una persona que tenía condiciones financieras para recibir. Y hacía esto. Entonces, ya era una persona próspera, pero aún siendo una persona próspera, el apóstolo Juan ora para que él prospere aún más. Y dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, hermanos, en la salud, en su matrimonio. Aquí no sabemos si él es casado o no. Sabemos que es más joven que el apóstolo Juan, pero probablemente un adulto, no estamos hablando de un jovencito, un chiquillo. Entonces, para que él sea prosperado en todas las cosas y así como prospera tu alma. Entonces, de la misma manera que tu alma es próspera, que tú también seas próspero financeramente, porque incluso es eso que va a posibilitar que tú continúe en el proceso de mantener a estos misioneros que recibes en tu casa. ¿Y por qué quiero tanto enfatizar la idea de la carta misionera? Primero, porque es la palabra de Dios. Y segundo, que es tan más fácil hoy en día nosotros sermos misioneros. Porque por más que algunos de nosotros no tengamos auto, un colectivo aquí nomás, llegamos en muchas partes. Y es interesante que, por ejemplo, a veces nosotros podemos nos preguntar, pero ¿dónde que voy a ser misionero aquí? Si yo quiero ser misionero, abrir una predicación, un lugar de predicación, y para que, soñando que un día sea una iglesia, ¿dónde voy? Pero aquí en Puente Alto no tiene presencia de la iglesia presbiteriana. ¿Hay alguien con casa en Puente Alto que nosotros conocemos? Ahí pues. Allí puede ser un punto de predicación, empezando con los vecinos, empezando con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Será que existe alguien dentro de nuestra iglesia que es de Santa Cruz? Allí puede tener un punto de predicación. Entonces, hay mucha facilidad para la predicación del evangelio, mucho más que en esta época, pero por alguna manera parece que no damos más lo que los antiguos hacían. Parece que ahora nos cuesta más, pero antes se andaba 3 días. Pero antes era tan más custoso en cuestión de mantenimiento, bañarse, calefacción. Hoy en día es tan más fácil, pero aún sí parece que está más complejo que nosotros vayamos. Y fíjate que no necesitamos de mucho. Como dije, abrir una casa, poner unas sillas, servir un té caliente con una galleta. Ahí está. Y me emocionó muchísimo cuando fui al enterro, fuimos despedir a la abuela de nuestra hermana Javiera. Me emocionó muchísimo porque cuando llegué en la casa de esta anciana, después de su sepultamento, ella tenía una iglesia en su casa. Ella había construido un saloncito chiquitito, que fue incluso donde ella fue velada. Y allí ponía algunas sillas y esperaba a los pastores pasar por allá a predicar. Obviamente que ella era de corte pentecostal, pero me dejó muy emocionada pensar que en el campo una cristiana podría haber
construido su casa un poquito más grande, porque parece que nosotros, está sobrando una platita, entonces vamos a cambiar el piso de la cocina. Está sobrando una platita, cambiemos el techo de mi casa, o quizás tengo que cambiar el sillón, o quizás, no, esta señora, ¿sabe que ella dijo? Está sobrando una platita, voy a construir una iglesia. Muy, muy emocionante. Y pensar, aún más emocionante, pensar que la mayor tristeza de su vida era saber que no tenía pastor para atender su región. Esa era la tristeza de la viejita que falleció. Entonces, así como que puede ser que nosotros veamos histórias como a desta senhora e leiamos a carta de Terceira Juan e não nos ponemos este selo misioneiro de dizer, não, por lo menos minha casa vou abrir. E fíjate que a quarta igreja, nosotros visitamos la semana pasada en Santiago. Ellos empezaron un proyecto muy interesante con los varones, muy interesante. Los varones están responsables en sus casas de hacer el culto doméstico, culto familiar y de invitar los vecinos y amigos del trabajo que viven cerca para participar del culto familiar junto com sua família. E el consistório, junto com os varones, envia o script de como tem que ser o culto familiar, e aí depois eles têm que dar um relatório dizendo quantas pessoas foram, quantos invitados, Muito interessante. E fíjate, em Santiago, será que nós não poderíamos fazer algo um pouco semelhante em São Fernando? Que ponemos aí a questionar, não para hoje, não para amanhã, pero é um pensamento que nós podíamos trazer e a cabo com o tempo. E aí o apóstolo Juan, no versículo 5, llama la atención, en el versículo 3 y 4 habla así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y ahí después habla, no tengo mayor gozo que este, de oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y por qué? Está diciendo que aquellos misioneros que fueron a su casa y fueron atendidos por este hermano, ahora volvieron para dar la declaración al apóstolo Juan. El apóstolo Juan era aquel que distribuía los obreros y los misioneros para determinadas regiones. Entonces él estaba en Éfeso y decía, mira, va para allá, va para acá, va para tal ciudad, va para otra. Y allí, en tal ciudad, tú te quedas en la casa de Gaia. ¿Entiende? Entonces, después estas personas volvían también para Juan, prestando cuentas. Y ahí, en este momento, el apóstol Juan supo que estos hermanos, que Gaio había recibido a estos hermanos muy bien. Y él estaba diciendo, fíjate que el mayor gozo mío es saber que tú recibiste bien a los hermanos, que tú diste testimonio de la verdad, que tú eres una persona que realmente está cumpliendo con esta misión de ir, porque muchas veces el id, que el evangelio y el mandamiento de Jesús dice, no es solo aquellos que efectivamente van, es también aquellos que mantienen. Hay muchas maneras de ir.
Una es orando, otra manteniendo y otra de hecho indo. Entonces, si nosotros no somos misioneros de ir, vamos a ayudar en lo que podamos. En este caso, abriendo las puertas de nuestra casa. Y ahí él está diciendo así, yo me regocijé mucho, me quedé contentísimo, alegre. ¿Por qué? Porque tú abres la puerta de tu casa, porque tú ayudas a los hermanos a mantener este trabajo misionero. Y él continúa diciendo, amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y es muy interesante que Gallo él no estaba recibiendo un primo, un tío distante en casa, no, estaba recibiendo desconocidos. Es difícil recibir desconocidos en casa. Uno se queda, ¿cómo que voy a recibir? No conozco la persona, ¿qué va a pasar? Pero este hombre estaba abriendo su casa para desconocidos. Después él sigue diciendo, ¿cómo estos hermanos salieron de su casa? Versículo 17. Porque ellos salieron por el amor del nombre de Él. ¿Del quién? De Jesucristo. Sin aceptar nada de gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esos misioneros, estas personas que estaban dispuestos a ir, había salido no con el afán de quedarse ricos, no con el afán de tener plata, no con el afán de ser, no, ellos querían cooperar con la verdad. ¿Y cuál que es la manera de ser cooperador con la verdad? Nosotros, pues, debemos acoger tales personas, estos hermanos misioneros, para que cooperemos con la verdad. La manera de cooperar en el trabajo misionero es abriendo nuestra puerta para recibir personas. Nuestra casa tiene que ser un punto de predicación. Nosotros debemos estar dispuestos a esto, a sermos cooperadores del Evangelio. Entonces, esta es una carta misionera, es una carta que nos invita a ir. ¿Ya? Oremos, hermanos.